Buenos días para todos. El día de hoy vamos a hablar de la importancia y de la utilidad de solicitar biomarcadores como el 1,3 beta de glucano para el diagnóstico de enfermedad fúngica invasora. Entonces, para empezar, pues vale mencionar que la enfermedad fúngica invasora dependerá de múltiples factores, pero particularmente de la alteración en la inmunidad. Y de esas, las malignidades hematológicas son pues aquellas patologías en las cuales la enfermedad fúngica invasora toma relevancia, particularmente por su impacto en términos de muerte y mortalidad. Pero también se debe tener en cuenta otras poblaciones como las personas que son receptoras de trasplante precursores hematopoyéticos o de órgano sólido, aquellas personas que están en terapia inmunosupresora crónica o aquellas personas que están en unidad de cuidados intensivos, porque de igual forma en estas poblaciones también tiene impacto en términos de morbilidad y de mortalidad, independientemente de si su presentación es como enfermedad fúngica invasora localizada o sistémica. Y digamos que toma relevancia porque el diagnóstico de la enfermedad fúngica invasora es un diagnóstico difícil, requiere muestras que no siempre son de fácil acceso, entre esas pues muestras de histopatología. Y por eso el diagnóstico, digamos que para hacerlo de forma oportuna se basa en probabilidades. Actualmente pues contamos con unos criterios para llegar al diagnóstico de enfermedad fúngica invasora y se definen como la enfermedad fúngica invasora posible, la enfermedad fúngica invasora probable y la enfermedad fúngica invasora probada, que son los criterios pues que están vigentes en la actualidad. Por esta razón y dada la importancia que tiene, pues se ha buscado obtener la posibilidad de medir marcadores panfúngicos que permitan la detección temprana y poder iniciar un tratamiento oportuno en aquellos pacientes en los que existe pues, la posibilidad y el riesgo de que presenten enfermedad fúngica invasora. En esta imagen vemos los métodos que no están basados en cultivo actualmente disponibles y cómo podrían combinarse pues diferentes combinaciones que permitirían llegar finalmente al diagnóstico de enfermedad fúngica invasora. Entonces vemos cómo contamos con pruebas de detección antigénica donde está subrayado en azul el 1,3 beta de glucano, pero también aquí entra el galactomanano, entre otros antígenos específicos, por ejemplo el antígeno de Talaromyces o el antígeno de enfermedades fúngicas endémicas. Pero también contamos con pruebas moleculares, de las cuales están las PCRs específicas, patógeno específicas, o el T2 Candida, que es un ejemplo también pues, de la utilidad de las pruebas moleculares. Y finalmente, la secuenciación de siguiente generación, entre esas pues la utilidad con metagenómica y cómo podrían combinarse para poder llegar a un diagnóstico de enfermedad fúngica invasora. Digamos que este abordaje combinado de utilizar diferentes métodos basados o no basados en cultivo, podría, digamos que, o está tomando relevancia para poder optimizar los tiempos de diagnóstico. Entonces, entrando en materia, el 1,3 beta de glucano es un componente constitutivo de la pared celular fúngica, excepto los siguientes géneros: Cryptococcus, Blastomyces y Mucorales. Para el resto de los hongos patógenos o potencialmente patógenos para el humano, este componente está presente en su pared celular. Y por esta razón se ha planteado como un marcador que tiene utilidad para el diagnóstico de enfermedad fúngica invasora, pero particularmente donde más, digamos que tiene estudios y validaciones es en candidiasis invasora, en aspergilosis y recientemente en neumonía por neumocistis Girovech. Además, pues teniendo en cuenta la imagen que les acabo de mostrar, pues también entra en la posibilidad de ser una herramienta que se utilice para el diagnóstico combinado con pruebas moleculares para patógenos específicos, y también se ha planteado la importancia en el pronóstico de la enfermedad. Entonces, este esquema nos muestra la pared celular y la membrana plasmática de una célula fúngica, cómo está presente las estructuras de beta 1,3 de glucano intercaladas con beta 1,6 de glucano y forman pues esa pared celular fúngica para todos, digamos que los géneros, salvo las excepciones ya mencionadas. Entonces, vamos a hablar particularmente pues de su importancia en aspergilosis, porque pues el impacto que tiene en las enfermedades hematológicas pues es significativo. Entonces, el 1,3 beta de glucano para el diagnóstico de aspergilosis, digamos que se ha utilizado también o se ha comparado en la mayoría de los casos con la utilidad del galactomanano, y en esta tabla nos muestran una de las principales pruebas comerciales existentes, y la indicación, pues digamos que en este aspecto particular
o su utilidad para la cual podría solicitarse. Entonces, vemos pues que estaría su solicitud indicada para la sospechada aspergilosis invasora, de candidiasis invasora y de otras micosis invasoras. Idealmente, esta prueba debería tomarse en suero. Han fallado las validaciones para tomarla particularmente en lavado broncoalveolar y en líquido cefalorraquídeo. Entonces, todas las validaciones de tomas de 1,3 beta-glucano son en suero y nos plantean diferentes puntos de corte. Ya también vamos a hablar al respecto, pero digamos que el punto de corte es amplio porque no se ha podido determinar un punto de corte específico y podría variar dependiendo de la casa comercial de la prueba. Entonces, el punto de corte recomendado en este momento pues está de 60 a 80 picogramos por mililitro y vemos cómo la sensibilidad y la especificidad podría variar. Esto digamos que es a grandes rasgos, pero ya vamos a ver un poco en detalle esto. Entonces, es importante tener en cuenta que la medición del 1,3 beta-glucano podría tener falsos positivos que se podrían presentar en diversos escenarios, entre esos en la enfermedad renal crónica con terapia de reemplazo renal continua, particularmente en la hemodiálisis, en aquellos pacientes que se encuentran en tratamiento con beta-lactámicos y en aquellos que tienen o han tenido procedimientos abdominales recientes. También se debe tener en cuenta que, como se mencionó al principio, pues es un marcador que está presente en la pared celular de varios hongos y por ende, aunque se solicite para un escenario particular, podría ocurrir positividad por reactividad cruzada con la presencia de otros hongos. Y asimismo, este punto tal vez sea de los más importantes y de las limitaciones más relevantes en la toma de la muestra, y es que podría ocurrir contaminación en la fase preanalítica. Entonces, digamos que esta parte facilita la positividad o la presentación de falsos positivos y no necesariamente representar pues, la presencia de un hongo con presentación invasora. Y asimismo, el diagnóstico pues, de la aspergilosis invasora requiere no solo, pues como lo hemos visto también en las otras charlas, no solo la toma de biomarcadores, sino también la clínica y los paraclínicos que incluyen las imágenes de radiología. Entonces, la pregunta sería, ¿a quién podría ser importante realizar o medir 1,3 beta-glucano? Entonces, digamos que la evidencia hasta el momento apunta a que la mayor utilidad para medirlo podría incluir a aquellos pacientes que tienen malignidad hematológica durante los periodos de riesgo. Eso hace referencia a los periodos de neutropenia y a los periodos post-trasplante de precursores hematopoyéticos, particularmente el halogénico. Entonces, es importante tener en cuenta pues, que este escenario podría ser el de mayor importancia clínica. ¿Por qué? Porque es donde podría haber mayor prevalencia de la aspergilosis invasora. En otros escenarios, particularmente pues, el trasplante de órganos sólidos, los pacientes que no están neutropénicos, la prevalencia de la aspergilosis invasora podría ser inferior comparativamente y por ende uno espera pues, que con los cálculos del rendimiento, el valor predictivo positivo y el valor predictivo negativo de la prueba descienden y por eso la utilidad también es inferior. Entonces, este es un estudio que que evaluó en el 2018 la utilidad pues, de medir 1,3 beta-glucano para el diagnóstico de aspergilosis invasora en pacientes neutropénicos con malignidad hematológica. Esa es la población pues blanco. Entonces, es un análisis retrospectivo que utilizó, digamos, dos formas de evaluación de la prueba, una análisis por paciente y la otra análisis por muestra. Se consideró positivo si era un solo valor por encima de 80 picogramos por mililitro, que es el mismo punto de corte pues, que vimos hace un rato. Entonces, estas son las características de la población que incluyeron en este estudio. Eran 167 pacientes, 58 de los, con mediana edad de 58 años, 60% hombres, y los diagnósticos que incluyeron estaban leucemia mieloide aguda en el 60% de los casos, que es la más frecuente, leucemia linfoblástica aguda 14% y otros diagnósticos como linfoma no-Hodgkin y síndrome mielodisplásico pues en menor proporción. Entonces, aquí es, digamos, importante también ver que había una población representativa de pacientes que ya tenían un antecedente de trasplante de precursores hematopoyéticos, pero también el 81% de los pacientes venían profilaxis con fluconazol. Entonces, aquí nos muestran el rendimiento y pues el comportamiento de la prueba comparativamente en diferentes escenarios y nos calcula la sensibilidad, la especificidad, el valor predictivo positivo y el valor predictivo negativo con sus respectivos LR. Entonces, vemos que con este punto de corte, la sensibilidad en esta población específica podría rondar alrededor del 60%, pero los intervalos de confianza son bastante amplios y una especificidad del 78%.
Aquí digamos que toma relevancia el valor predictivo negativo con un 93%, un LR positivo de 2.8. Cuando se obtienen dos muestras positivas, es decir, de 1,3 beta de glucano superiores al punto de corte, 80 picogramos por mililitro, vemos que tanto la sensibilidad como la especificidad mejoran y por ende los valores predictivos positivos y valores predictivos negativos también mejoran con un LR positivo de 5.9. Aquí lo comparan pues con el rendimiento del galactomanano, con el punto de corte de índice de difusión óptica de 0.5, pues que digamos que el rendimiento es superior en este caso, pero digamos que cuando se toman, esto es tal vez de lo más importante, apuntando a las estrategias pues que se proponen en la actualidad de combinación de estrategias, la medición de 1,3 beta de glucano superior al punto de corte 80 picogramos por mililitro y un galactomanano superior a 0.5, pues tienen una sensibilidad pues para este estudio del 100% y una especificidad del 73% con un valor predictivo negativo de 100. Entonces, aquí en la gráfica inferior nos muestra la probabilidad de supervivencia en aquellos pacientes que tenían comparativamente un 1,3 beta de glucano negativo y pues en la gráfica negra vemos aquellos pacientes que tenían pues positividad del marcador. Aunque no alcanzó significancia estadística, pues digamos que la curva es bien llamativa, como pues disminuye la probabilidad de supervivencia en aquellas personas pues que tienen positividad del biomarcador. Entonces, este estudio concluye que aunque tiene una buena especificidad para dos resultados consecutivos, como lo mencionamos, se mejora tanto la sensibilidad como la especificidad. El 1,3 beta de glucano no tiene un rendimiento satisfactorio para el diagnóstico de aspergilosis invasora en pacientes neutropénicos con malignidad hematológica y esta conclusión pues parte de la comparación con el galactomanano. Y esto digamos que se debe particularmente a la baja sensibilidad. Una prueba pues con baja sensibilidad pues tiene importantes limitaciones para su aplicación en la población. Pero la conclusión más relevante de este estudio es que la combinación de dos marcadores aumenta la especificidad en comparación con el uso aislado y podría tener, digamos, que utilidad en la práctica clínica. Por el otro lado, tenemos entonces este estudio que también casi todos son publicados por la misma fecha, este es del 2017, que también evaluó el rendimiento tanto del galactomanano como del 1,3 beta de glucano y comparativamente con los métodos de flujo lateral para el diagnóstico de aspergilosis invasora, en general digamos que la población eran pacientes también con neoplasias hematológicas y aquí se incluyeron 64 pacientes que tenían 75 episodios de neutropenia. Entonces, nuevamente nos ponen en la tabla comparación entre la sensibilidad, la especificidad, el valor predictivo positivo y el valor predictivo negativo de las diferentes pruebas. Entonces, observamos cómo el galactomanano para este estudio particular, pues con menos pacientes, tuvo una sensibilidad un poquito inferior comparativamente con el 1,3 beta de glucano, que tendría sentido teniendo en cuenta pues que es un marcador panfúngico, eso quiere decir pues que igual la sensibilidad podría ser superior, pero la especificidad del 1,3 beta de glucano comparativamente con el galactomanano pues es inferior. Por ende, pues eso calcula un valor predictivo positivo de 26.3% y un valor predictivo negativo de 73.6%. Adicionalmente, pues este estudio nos pone, digamos que unos datos valiosos y es que hicieron un análisis de las posibles causas de positividad del 1,3 beta de glucano para aquellos pacientes en los que se consideró que era un falso positivo. Entonces aquí vemos pues que realmente no hubo significancia estadística para ninguno, pero llamativamente pues se presentaron falsos positivos en eventos de bacteremia, en eventos de infusión pues, de eritrocitos o de transfusión de sangre, incluyendo también productos plaquetarios, el uso de filtros leucocitarios y la infusión de albúmina como potenciales pues, factores asociados también a los falsos positivos, pues que no se habían mencionado previamente. Entonces, este estudio pues concluye en general que la ventaja más significativa del 1,3 beta de glucano podría ser el diagnóstico temprano de fungemia, pues teniendo en cuenta su buena sensibilidad y que es un marcador panfúngico. Entonces, este es un algoritmo que me pareció pues importante traer para pues como incluir pues todos aquellos aspectos que podrían influir en la sospecha clínica. Entonces, este algoritmo nos muestra que la probabilidad pretest pues va a variar dependiendo tanto de la sospecha clínica como de la prevalencia local de la aspergilosis invasora, asimismo pues de la población en riesgo. Entonces, de forma ascendente nos muestra a aquellos pacientes pues, que tienen neoplasias sólidas, que están en terapia con esteroides y que tienen enfermedades autoinmunes,
digamos que representativamente aquí con la flecha, aquellas comparativamente pues que tienen menor riesgo, versus aquellos que tienen trasplante de órgano sólido y por ende la población con mayor riesgo para aspergilosis invasora son los pacientes con neoplasias hematológicas y que están en neutropenia o que están en el periodo post-trasplante de precursores hematopoyéticos. Asimismo, entonces, se debe sumar la sospecha clínica, que puede incluir pues los diferentes hallazgos, particularmente radiológicos, que aumentan o disminuyen la probabilidad. Entre esos, pues el que más probabilidad aumenta es la presencia de nódulos pulmonares con el signo del halo o el signo de del media luna creciente. Y aquí entonces nos aumenta la probabilidad pretest. Entonces, cuando se cumplen estas dos características, pues la probabilidad pretest es alta. Y si el 1,3 beta de glucano es positivo, entonces la conclusión será pues que la aspergilosis invasora es altamente probable. Pero si tengo ambas características y el marcador es negativo, entonces la probabilidad post-test podría disminuir significativamente y a pesar de eso, pues digamos que teniendo en cuenta la prevalencia y la sospecha clínica, pues la sospecha persiste y se debería, digamos que buscar algún otro método de diagnóstico. Por el otro lado, entonces, si no cumple pues, los criterios de alto riesgo, entonces se clasificaría como moderada o baja la probabilidad pretest y por ende, pues la probabilidad post-test va a variar dependiendo pues de la positividad o negatividad del biomarcador. Pero entonces, teniendo en cuenta pues que se ha evaluado también ampliamente en el escenario de aspergilosis invasora, digamos que recientemente también han aparecido otros ya metaanálisis y revisiones de la literatura, sistemáticas de la literatura, que evalúan el rendimiento global en poblaciones de riesgo. Entonces, como es un marcador panfúngico, pues digamos que su rendimiento podría no ser el suficiente para el diagnóstico de aspergilosis invasora, que es una entidad específica, pero podría entonces tener un rendimiento significativo si lo tomamos de forma global para la enfermedad fúngica invasora. Entonces, esta es una revisión sistemática, un metaanálisis para el rendimiento diagnóstico de la medición de 1,3 beta de glucano sérico para el diagnóstico de infección fúngica invasora. Este, pues, particularmente, entonces, se centra en los puntos de corte, que era, pues, el otro aspecto a considerar. Entonces, estos son los forest plot de sensibilidad y especificidad que concluye, pues, el estudio. Vemos, pues, que ambos tienen una heterogeneidad que podría ser significativa, sobre todo para la especificidad, pero entonces, digamos que lo importante de analizar de este forest plot es que utilizaron o agruparon diferentes puntos de corte y calcularon diferentes sensibilidades y especificidades, teniendo en cuenta pues la variación en el punto de corte. Entonces, por ejemplo, para puntos de corte inferiores, la sensibilidad, pues por supuesto, aumenta hasta alrededor del 90%, con una especificidad también que podría ser del 90%, pero en la medida en que aumentamos ese punto de corte, alrededor de 60 y 80, pues que son los puntos de corte establecidos, la sensibilidad se pierde, logrando pues digamos que alrededor del 73% y una especificidad del 81%, pues que en realidad no es tampoco mala para pues digamos que la utilidad en enfermedad fúngica invasora. Entonces este metaanálisis concluye que la sensibilidad global está alrededor del 78% y una especificidad del 81%, con un área bajo la curva ROC de 0.88 y un OR ajustado de 21.88 con este intervalo de confianza. Y digamos que en el análisis ellos concluyen que el punto de corte con mejor rendimiento es de 60 picogramos por mililitro. Por esa razón, digamos que las recomendaciones amplían un poco el rango y colocan el límite inferior en 60, el límite superior en 80 para la positividad. Entonces, aquí vemos pues, de forma discriminada los diferentes puntos de corte, los estudios que se utilizaron y digamos que la positividad o la proporción más bien de personas tanto con candidiasis invasora como con aspergilosis invasora. Entonces, vemos que en el punto de corte más o menos se presentaron 61% de personas con candidiasis invasora, 66% con aspergilosis invasora y digamos que eso osciló pues a 63%, a 75% respectivamente. Por el otro lado, entonces tenemos este estudio que evaluó también la medición pues, de antigenemia de 1,3 beta de glucano para el diagnóstico de infección fúngica invasora. Este sí, pues digamos nuevamente en la población de riesgo en pacientes con malignidad hematológica. Este también es una revisión sistemática de la literatura y un metaanálisis. Entonces, este pues parte pues del ESIL-3 como pues dato adicional. Entonces, este evaluó el desempeño del 1,3 beta de glucano para el diagnóstico de enfermedad fúngica invasora en pacientes hemato-oncológicos
y tomaron al finalizar, pues digamos que la revisión, 6 cohortes que incluyeron 1.771 pacientes con 414 episodios de enfermedad fúngica invasora, de las cuales 215 cumplían el criterio de ser probada o ser probable. Particularmente evaluaron el rendimiento comparativo entre una medición única positiva versus una medición consecutiva de 2 resultados positivos. Entonces, esta es la curva que nos muestra la sensibilidad y la especificidad comparativamente, es la curva ROC, con el área bajo la curva, y comparativamente entonces nos muestra el comportamiento de la medición de 1,3 beta-glucano con 3 diferentes pruebas comerciales y el área bajo la curva respectiva. Entonces, pues en realidad son, digamos que comparables. No hubo diferencias estadísticamente significativas pues entre las 3 pruebas. El área bajo la curva está entre 0,80 y 0,87 para las 3 pruebas comerciales. Y aquí nos muestran comparativamente en la gráfica de la izquierda la curva con una elipse, pues que la elipse punteada nos está graficando los intervalos de confianza de la interpretación o de la utilidad de tomar un valor positivo de 1,3 beta-glucano por encima del límite de detección, del límite de positividad. Y en la gráfica de la izquierda nos muestra el rendimiento de utilizar 2 valores consecutivos por encima del límite pues de superioridad o de significancia. Entonces, digamos que la utilidad con el área bajo la curva podría ser, digamos que superior para utilizar 2 valores consecutivos, y los intervalos de confianza, digamos que comparativamente son un poco más estrechos versus utilizar un único valor. Y por último nos muestran entonces el forest plot del comportamiento para diferentes escenarios, particularmente pues de enfermedad fúngica invasora probada o probable, con 2 criterios pues que utilizaron, y en este caso calcularon ORs pues respectivos, o la posibilidad ya de ampliar el criterio a enfermedad fúngica invasora probada, posible o probable. Entonces vemos pues que en realidad los ORs para la presentación de enfermedad fúngica invasora pues son en realidad buenos cuando se toma el rango estrecho pues de enfermedad probable o probada. El OR igual es significativo 16, y si se aumenta, digamos que el espectro de enfermedad, aquella probada, probable o posible, también se mantiene en 11,49, pues con, digamos que, buenos ORs de predicción. Entonces, este estudio concluye que los métodos comerciales tienen rendimientos similares en los pacientes hemato-oncológicos, pero que el mejor rendimiento se logra con 2 muestras consecutivas, teniendo en cuenta pues los intervalos de confianza un poco más estrechos. Pero es importante pues resaltar que a pesar del valor predictivo negativo, el resultado negativo siempre debe ser interpretado con precaución a la luz pues de la sospecha clínica y de los hallazgos paraclínicos. Y el otro punto es que los altos valores predictivos negativos y la sensibilidad del 1,3 beta-glucano para la antigenemia en 2 pruebas consecutivas pues son tal vez entonces el mayor valor pues de realizar la prueba de forma consecutiva. Esto me quedó mal. Y por último, quería hablar algo respecto a la evaluación de pronóstico, pues que digamos que es otra cosa que se ha venido pues probando recientemente. Entonces se ha evaluado su utilidad en el pronóstico de aspergilosis, pero también en el pronóstico de candidemia. Entonces este estudio habla pues de la correlación entre la presencia pues de biomarcadores fúngicos y sus desenlaces clínicos en el escenario pues de aspergilosis invasora. Entonces este estudio publicado en el 2015 incluyó también 47 pacientes, que realmente pues son pocos pacientes con diagnóstico de aspergilosis probado o probable, que siguieron de forma prospectiva, con la intención de evaluar el rol pues predictivo de la prueba en términos de desenlaces, particularmente de la respuesta clínica y la sobrevida a los 6 y las 12 semanas, midiendo o pues incluyeron a aquellos pacientes que tuviesen mediciones 2 veces por semana durante 6 semanas luego de la terapia antifúngica estándar iniciada. Entonces, aquí nos está mostrando comparativamente pues aquellas personas que tenían galactomanano sumado a 1,3 beta-glucano, los que tenían pues 1,3 beta-glucano y los que tenían galactomanano. Como pues ocurrió, digamos que variación a lo largo pues del seguimiento en la semana 2 y en la semana 6 de iniciada la terapia, y como digamos que los cambios en la medición de los marcadores, tanto a la semana 6 como a la semana 12, en su mayoría, particularmente para la medición a la semana 2,
de 1,3 beta de glucano para la medición de la semana 12, pues tienen significancia estadística en términos pues de la evolución del biomarcador en el tiempo. Entonces, aquí nos muestran estas curvas de supervivencia también que comparan a aquellos pacientes que tienen malignidad hematológica de trasplante de precursores hematopoyéticos versus otras poblaciones con aspergilosis invasora, como pues digamos que comparativamente aquellas personas que tienen malignidad hematológica o han recibido trasplante de precursores hematopoyéticos tienen una disminución de la supervivencia comparativamente pues con otras poblaciones en el escenario de aspergilosis invasora. Pero además, si se compara respecto al galactomanano basal, en el momento pues del diagnóstico, la positividad pues del galactomanano también se relaciona con disminución o caída de la supervivencia. Y por último, entonces nos muestran los ORs calculados para galactomanano, particularmente pues porque esta fue igual la prueba que utilizaron de referencia, en términos pues de la respuesta clínica a la semana 6, a la semana 12 y en términos de supervivencia. Entonces, aquellos pacientes pues que tenían positividad de galactomanano en términos de respuesta clínica, tenerlo positivo, digamos que da un OR de 4.1 versus tenerlo negativo. Y a la semana 12 de 4.5. En términos de supervivencia, el OR para el galactomanano positivo a la semana 6 es de 4.3 y a la semana 12 de 6.5. Por último, respecto al pronóstico en candidiasis, entonces está también este estudio pues, que evaluó la relevancia clínica y el valor pronóstico de la persistencia de la negatividad del biomarcador en 148 pacientes que tenían diagnóstico de candidemia en al menos 2 mediciones. Pues a diferencia del anterior, fue retrospectivo y evaluaron desenlaces tanto epidemiológicos como clínicos para poder comparar el 1,3 beta de glucano positivo versus aquellos pues, que persistían negativos a lo largo de la terapia. Evaluaron la posibilidad de presentar complicaciones y mortalidad a 30 días, pero también respuesta clínica y sobrevida a las 6 y 12 semanas. Entonces, esta es la tabla que nos muestra pues, el manejo terapéutico y los desenlaces clínicos de estos pacientes que tenían diagnóstico de candidemia y comparativamente aquellos pacientes que lo tenían negativo versus aquellos que lo presentaban positivo. Entonces aquí vemos que en su mayoría pues recibieron terapia antifúngica, sea con equinocandinas, con fluconazolo, con anfotericina B liposomal, y digamos que en términos de presentación de complicaciones, los pacientes que presentaban el marcador negativo se presentaron complicaciones en el 7% versus un 33% en aquellos que presentaron cualquier medición positiva con una P estadísticamente significativa. Lo mismo para mortalidad a 30 días. Aquellos que tenían pues el marcador negativo presentaron mortalidad de 3.8% comparativamente con aquellos que lo tenían positivo de 23.8% con significancia estadística. Y por último, la duración de la estancia hospitalaria, que osciló o fue superior pues para aquellos pacientes pues que tenían el biomarcador positivo comparativamente con los que no lo presentaron positivo. Adicionalmente, entonces, en la regresión en multivariada logística se realizaron, digamos que modelos de predicción para poder determinar variables asociadas o no a la posibilidad de desenlaces adversos. Entonces, por ejemplo, la malignidad hematológica, cuando se realizó el análisis univariado, pues tenía significancia estadística, pero al realizar el ajuste, lo reajustado, el intervalo de confianza pues perdió valor y la P no fue estadísticamente significativa. Pero para aquellos pacientes que se presentan con choque séptico en este escenario y aquellos pacientes pues que, no, particularmente pues para los que tienen presentación con choque séptico, tanto en el análisis univariado como en el análisis multivariado, la P es estadísticamente significativa, el OR es de 6.16 para desenlaces adversos de candidemia. Y por último, digamos que tener persistentemente el biomarcador negativo, que es tal vez, pues digamos que el dato más importante de este estudio, tanto en el análisis univariado como en el multivariado se comporta como un factor protector, pues para desenlaces adversos en la presentación de candidemia. Esta tabla entonces resume, digamos que otras posibilidades o estrategias que se podrían utilizar en los dos escenarios, tanto para la candidiasis invasora como para la aspergilosis invasora, particularmente pues el tema de revisión el 1,3 beta de glucano con el punto de corte pues que ya mencionamos que tiene por ende sensibilidades que pueden ser muy variables con especificidades variables y valores predictivos negativos y positivos
que podrían oscilar pues dependiendo de la prevalencia local, pero digamos que se deben tener en cuenta la importancia de esta publicación es que resalta la importancia de considerar los falsos positivos y las otras limitaciones, como por ejemplo el consumo de tiempo pues, que requiere la realización de la prueba y sobre todo o conservar, digamos que la seguridad de esa fase preanalítica para disminuir la probabilidad de que se contamine la muestra y se convierta en un falso positivo. Por el otro lado, entonces también para aspergilosis invasora, igual el punto de corte de 80 picogramos por mililitro con sensibilidades o rendimientos variables y de igual forma pues tener en cuenta los falsos positivos y la posibilidad de falsos negativos. Particularmente pues los falsos positivos en este escenario que podrían incluir particularmente la enfermedad o la candidiasis invasora, pero también la neumocistosis. Y ya digamos que para finalizar, tenemos tal vez digamos que lo más reciente y lo que ha tomado fuerza en los últimos años es la utilidad del 1,3 beta-glucano para el diagnóstico de neumonía por neumocistis jirovecii. Esta es una revisión sistemática de la literatura también publicada en el 2020 que nos muestra dos escenarios. Entonces, comparativamente nos muestra el rendimiento de utilizar el biomarcador para pacientes con VIH versus aquellos pacientes pues, que no tienen VIH. Es como el escenario que clásicamente se asocia con mayor riesgo de neumocistosis. Entonces, tenemos una sensibilidad global para pacientes con VIH de 91%, que es una sensibilidad bastante superior a lo que hemos visto hasta el momento, y una especificidad alrededor del 87%. Y por el otro lado, para pacientes que no tienen VIH, tiene también una sensibilidad del 86% y una especificidad del 83%. Por ende, digamos que podría también tener utilidad medir este biomarcador ante pues, la sospecha de neumocistosis, tanto en pacientes VIH como en pacientes no VIH. Muchas gracias por su atención.